Uno de los temas interesantes del pensamiento de Carl Jung es su propuesta acerca del crecimiento interior, que se basa en la idea de que la psique humana alberga un potencial de autorrealización que puede desarrollarse a lo largo de la vida. Para Jung, este desarrollo no depende únicamente de la conciencia o de la voluntad racional, sino de la colaboración activa con aquellas fuerzas inconscientes que moldean el sentido profundo de nuestra existencia. Jung propuso que la psique se compone de varias capas. La primera es la conciencia, que incluye todo aquello de lo que somos directamente conscientes, nuestros pensamientos, emociones inmediatas y las percepciones que llegan a nuestra mente de manera voluntaria. Más allá de este nivel se encuentra el inconsciente personal, que integra contenidos psíquicos reprimidos u olvidados, experiencias que alguna vez fueron conscientes, impulsos, emociones y recuerdos que permanecen al margen de nuestra atención consciente. Jung da un paso más allá al postular un estrato común a toda la humanidad, el famoso inconsciente colectivo. Este está conformado por patrones universales o arquetipos que se manifiestan en mitos, sueños, cuentos populares y símbolos culturales compartidos a lo largo de la historia. Desde la perspectiva del crecimiento interior, el inconsciente colectivo ofrece una fuente de sabiduría a la que podemos acceder cuando descendemos a las profundidades de nuestra psique. Por ejemplo, una persona que sueña con un árbol majestuoso y luminoso podría estar conectado inconscientemente con la imagen arquetípica del árbol de la vida, símbolo universal de crecimiento, conexión entre el cielo y la tierra y de un proceso enraizado que a la vez se expande. Jung identificó varios arquetipos fundamentales, como el héroe, la gran madre, el anciano sabio, el trickster, el anima, animus y el sí mismo. Estos se expresan en historias colectivas, religiones, leyendas y en términos personales también emergen en sueños, fantasías o impulsos creativos. El arquetipo del héroe, por ejemplo, representa la fuerza interior que impulsa a la persona a superar pruebas y desafíos con coraje. En un proceso terapéutico, alguien que se encuentra luchando contra una enfermedad y que sueña repetidamente con batallas épicas podría estar encarnando la energía del héroe en su psique, afrontando su dolencia como si fuera un monstruo que debe derrotar. Este tipo de manifestaciones son clave para la comprensión de la psicología de Jung, del crecimiento interior, porque señalan que el proceso de desarrollo no es solo un reajuste de traumas pasados o relaciones familiares, va más allá, se fundamenta en energías universales y profundidades históricas de la humanidad que brindan un marco de sentido para la experiencia individual. Uno de los elementos centrales para el crecimiento interior es el trabajo con la sombra. Jung entendía la sombra como la parte de la personalidad que queda relegada al inconsciente debido a que no se alinea con la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. Incluye aspectos que consideramos inaceptables o reprochables, como la ira, la envidia, la cobardía, los impulsos sexuales reprimidos o incluso talentos que no nos permitimos reconocer. El crecimiento interior, según Jung, requiere la confrontación y aceptación de la sombra. Un ejemplo práctico sería una persona que siempre se ha percibido como la más bondadosa y que no se permite manifestar enojo. Cada vez que siente rabia, lo reprime o lo niega, diciendo yo nunca me enfado. Con el tiempo esa rabia se acumula en la sombra. En la vida cotidiana, esta persona podría estallar en ira desproporcionada o sabotearse a sí misma de formas sutiles, por ejemplo, olvidando citas importantes, incumpliendo promesas o manifestando agresividad pasiva. Para crecer interiormente, esta persona necesita reconocer que también es capaz de sentir enojo y que este sentimiento no la vuelve una mala persona,
sino que simplemente que forma parte de la experiencia humana. Una práctica útil puede ser llevar a cabo un diario donde se anoten los momentos del día en que uno experimentó molestia, por más pequeña que sea, e imaginar qué forma tendría su enojo si pudiera expresarlo con total libertad. De esta manera se hace consciente de su rabia y deja de juzgarla como algo inaceptable. Esta integración de la sombra no implica actuar con la ira de forma dañina, sino aceptarla como una emoción legítima y aprender a expresarla con honestidad y respeto. La persona, del latín máscara, es el arquetipo que encarna la identidad que mostramos ante la sociedad. Surge de la necesidad de adaptarnos a las normas culturales y desempeña una función esencial, pues permite relacionarnos de manera funcional con el entorno. Sin embargo, el exceso de identificación con la persona puede obstaculizar el crecimiento interior, ya que la persona puede confundir esa máscara con su verdadera identidad. Jung describe que en la adolescencia la persona empieza a configurarse con mayor intensidad. El joven que descubre que ser chistoso le granjea aceptación social, se aferra a esa máscara y desarrolla un rol social basado en el humor. Sin embargo, este rasgo puede convertirse en un personaje que oculta sus inseguridades, miedos o tristeza. Si esa persona no se permite sentir y expresar algo diferente a la alegría o a la gracia, podría desembocar en una desconexión consigo misma. Un ejercicio práctico para evitar la identificación excesiva con la persona consiste en reflexionar antes de acostarse. ¿Quién fui realmente hoy? ¿Cuáles sentimientos oculté pensando que no eran aceptables para los demás? ¿Estaba siendo yo o me esforzaba en encajar con una imagen que creía que otros deseaban? Este hábito de autoobservación sirve para equilibrar la máscara social con la honestidad individual. La teoría de la proyección de Jung enfatiza que los elementos de la sombra o aspectos inconscientes a menudo se ven reflejados en otras personas. Cuando algo de la conducta de otro nos genera una reacción muy intensa, positiva o negativa, suele indicar un material psíquico propio que no estamos reconociendo. Por ejemplo, el padre que califica de irresponsable y rebelde a su hija adolescente sin observar que él mismo en su juventud fue del mismo modo. El crecimiento interior se facilita si la persona logra retirar esas proyecciones e integrar aquello que critica o idealiza en el otro. Una herramienta muy útil es la técnica de la escritura espejo. La persona anota en su diario lo que más le molesta de su pareja, de su compañero de trabajo, de su amigo, y luego revisa en qué forma ese defecto puede manifestarse también en ella misma. De esta manera detecta áreas de su personalidad que han quedado reprimidas y que por ello se proyectan en los demás. También habla de otros dos conceptos fundamentales, el ánima y el animus. Para Jung, el ánima corresponde al componente femenino en la psique masculina, mientras que el animus simboliza el componente masculino en la psique femenina. Estas energías pueden manifestarse de forma positiva o negativa. Su integración es fundamental en el proceso de individuación, pues reconoce que cada individuo lleva dentro elementos que culturalmente suelen atribuirse al otro género. Un hombre, por ejemplo, que creció en una cultura que le exige reprimir sus emociones o sensibilidades, podría proyectar sus anhelos de ternura en una mujer. La idealizaría como el ser sensible y comprensivo que él no se permite ser. Trabajar con su ánima implicaría explorar su propia sensibilidad y permitir el libre fluir de sus sentimientos, reduciendo así la tendencia a buscar en otra persona lo que en realidad él mismo podría desarrollar. Una práctica para empezar a trabajar esta integración es explorar actividades, intereses o expresiones emocionales que socialmente se asocian al género opuesto. El hombre que experimenta atracción por la pintura o la danza, pero lo considera poco masculino,
puede intentar practicarlo de forma privada o en un entorno de confianza. La mujer que anhela libertad y emprendimiento, pero se frena al creerlo demasiado agresivo o masculino, podría permitirse tomar decisiones de liderazgo en su ámbito laboral. Al final, se trata de reconocer la multiplicidad que reside en cada ser humano. El término individuación es central en el pensamiento de Jung. Se trata del proceso de convertirse en uno mismo, de realizar la propia unicidad y totalidad, en el que se integran gradualmente los contenidos conscientes e inconscientes de la psique. No significa que la persona llegue a una perfección sin defectos, sino que aprende a reconciliar y aceptar los opuestos que coexisten en su interior, reconociendo la complejidad y la riqueza de su propia humanidad. El camino de la individuación exige valentía para enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Una persona, por ejemplo, puede verse obligada a revisar sus creencias religiosas durante una crisis existencial. Quizás tuvo una crianza muy dogmática y con el paso de los años surgen dudas profundas sobre su fe. Este desconcierto la lleva a analizar sus sueños, sus miedos y sus anhelos espirituales, hallando en ellos un sentido propio de trascendencia que ya no encaja con su antigua visión. Más allá de la certeza que tenía antes, el individuo avanza hacia una posición interior más auténtica, consciente de su propia contradicción. Anhela una conexión divina, pero duda de las formas externas de culto que la rodean. En este proceso, la persona va construyendo un sentido de sí misma más sólido, que no dependen de validaciones externas ni de creencias heredadas. Otro elemento fundamental para el crecimiento interior es la interpretación de los sueños. Jung sostenía que los sueños son mensajes del inconsciente, un intento de la psique para comunicar necesidades, conflictos o caminos de crecimiento que no hemos reconocido conscientemente. La diferencia con Freud radica en que Jung no se enfoca exclusivamente en deseos reprimidos de naturaleza sexual, sino que ve en los sueños un lenguaje simbólico que enlaza al individuo con los arquetipos colectivos y con su propia realidad interior. Un claro ejemplo puede ser el sueño repetitivo de alguien que se encuentra en un bosque oscuro sin poder hallar la salida. En una sesión de psicoterapia junguiana se le invita a relatar su sueño con detalle, a describir la atmósfera, los colores, los sonidos. Luego se explora qué sensaciones evoca el bosque: misterio, miedo, curiosidad, cómo reacciona el soñador ante la oscuridad. Las imágenes arquetípicas de bosques y lugares sombríos pueden indicar la necesidad de adentrarse en lo desconocido de la propia psique, en las emociones reprimidas o en la sombra, sin dejar de buscar una luz interna que guíe el camino. El crecimiento interior se produce cuando la persona vincula el contenido del sueño con su vida diaria, localizando esos elementos oscuros o inexplorados y elaborando recursos de afrontamiento o reflexión que le permitan reconocer el impulso profundo que proviene de su inconsciente. Jung desarrolló la técnica de la imaginación activa como complemento al análisis de sueños. Mediante la imaginación activa se invita a la persona a sumergirse en una atmósfera de relajación y a dejar que aflore el contenido psíquico inconsciente, personajes también y símbolos internos. A diferencia de la ensoñación pasiva, aquí se establece un diálogo con las figuras que aparecen, permitiéndoles hablar y a la vez expresando nuestras preguntas o temores hacia ellas. Por ejemplo, alguien que sueña con un símbolo anciano podría, en estado de meditación o de relajación, evocar la imagen de ese sabio, preguntarle cuál es el propósito de su presencia, qué consejo le ofrece. Se busca no forzar la respuesta desde la mente racional, sino dejar que la respuesta fluya espontáneamente, como si el anciano fuera una parte autónoma de la propia psique. Este diálogo introspectivo puede revelar deseos profundos, traumas no resueltos o incluso anticipar cambios vitales que la persona anhela manifestar. Otro de los grandes aportes de Jung es la concepción del self, el sí mismo.
como el centro global de la psique, que abarca tanto la conciencia como el inconsciente. No se reduce al yo cotidiano, sino que es el organizador último que busca la totalidad y la armonía interna. A medida que la persona avanza en el proceso de individuación, el sí mismo emerge con mayor fuerza, proveyendo una sensación de sentido y conexión profunda con la vida. Por poner un ejemplo, imaginemos a un hombre que durante gran parte de su vida se ha sentido fragmentado. Por un lado, es un padre responsable que cuida de su familia. Por otro, anhela dedicarse al arte o a la música, algo que siempre consideró un pasatiempo intrascendente. Se percibe a sí mismo como dos mitades que no encajan y cree que una de ellas es incompatible con la otra. Tras un tiempo de introspección y trabajo en sueños, este hombre descubre que el cuidado de su familia y la expresión artística pueden coexistir armónicamente si se lo permite. La conexión con su sí mismo se hace evidente cuando comprende que ambas facetas forman parte de su identidad completa. Se da cuenta de que el arte no solo es un lujo, sino una necesidad del alma y que además le permite fortalecerse para estar presente con su familia. Este encuentro con el sí mismo abre la puerta a un mayor sentido de integración y plenitud. Otro aspecto importante es el símbolo. Los símbolos son puentes entre lo consciente y lo inconsciente, que le sirven a Jung como catalizadores de transformación interior. Los símbolos se manifiestan en sueños, fantasías, en el arte o en rituales. Para el crecimiento interior es esencial no interpretar los símbolos de manera literal, sino explorar sus dimensiones metafóricas y arquetípicas. El pensamiento de Jung enfatiza en el principio de la reconciliación de los opuestos, según el cual la psique humana se construye y se transforma gracias a la tensión existente entre polaridades, consciente e inconsciente, luz, oscuridad, masculino, femenino, etc. El crecimiento interior sucede aquí cuando en lugar de rechazar uno de los polos, aprendemos a mantener la tensión de ambos y permitir la emergencia de un tercer factor que los trasciende. Una persona con una fuerte necesidad de independencia y al mismo tiempo con un profundo anhelo de vínculo afectivo que puede sentir un conflicto insoportable, o elige aislarse para ser libre, o se une a alguien sintiéndose sofocado o sofocada. Trabajar con Jung implicaría reconocer que ambas necesidades son legítimas. Al sostener la tensión entre independencia y comunión con el otro, la psique puede conducir a una solución creativa. La persona podría establecer acuerdos con su pareja para tener espacios de soledad en los que cultivar sus proyectos y tiempos de encuentro amoroso y compartido. Esta es una tercera vía que nace de aceptar ambas polaridades en lugar de anular o sacrificar una de ellas. Jung también daba mucha importancia a la creación artística y a la expresión simbólica como parte esencial del crecimiento interior. El arte, según su perspectiva, permite que los contenidos inconscientes encuentren un cauce de expresión y se vuelvan conscientes. Las imágenes creadas en la pintura, la escritura o la música no solo son un reflejo de lo que sentimos, sino que pueden llegar a modificar nuestras emociones y catalizar procesos de curación psíquica. Aunque Jung no enfatizaba la creación de rituales nuevos, sí reconocía el valor de los rituales y de la simbología religiosa y cultural para orientar el crecimiento personal. Sostenía que la ausencia de ceremonias, mitos o símbolos significativos en la vida moderna podría dificultar la conexión con el inconsciente colectivo, privando a las personas de recursos ancestrales de transformación. Alguien que siente nostalgia por los rituales de su infancia podría llevar a cabo este acto en un espacio de práctica cotidiana personal, pero dándole un sentido nuevo, alineado con su etapa actual de vida. En lugar de hacerlo por pura costumbre, la persona puede intencionar que ese gesto simbolice la luz interior, la esperanza de superar una adversidad o la evocación de su propio coraje. De este modo, un acto aparentemente sencillo se convierte en un puente entre la conciencia y el inconsciente. Para Jung, el crecimiento interior está asociado también con la autenticidad y la responsabilidad que uno asume respecto de sus propios procesos psíquicos.
En lugar de responsabilizar a la sociedad, a la familia o a las circunstancias por nuestros conflictos internos, la perspectiva de Jung sugiere que cada individuo tiene la oportunidad y el reto de conocerse e integrar sus aspectos inconscientes para vivir de un modo más consciente, aunque no se trata de una religión en el sentido estricto. La psicología de Jung concede también una importancia a la dimensión espiritual o luminosa. Para él, la experiencia de lo sagrado o lo trascendente puede emerger en el interior de la persona y ser un motor decisivo para su evolución. Esta vivencia no depende de la pertenencia a una iglesia o a un credo particular, sino de la conexión profunda con el inconsciente y la aceptación del misterio que rodea la existencia. Jung sostiene que el crecimiento interior es continuo y que la psique está siempre en movimiento. Si bien puede haber puntos de inflexión en los que la persona alcance una mayor plenitud y estabilidad, siempre existirán nuevos retos y aspectos inconscientes que integrar. La vida, por tanto, no es un proyecto lineal ni cerrado, sino un proceso de constantes fases de contracción y expansión, de luz y de sombra, que abren a un horizonte cada vez más amplio de realización personal. Jung combina la aceptación de la condición humana limitada y enigmática con la posibilidad de conectarse con las fuerzas arquetípicas más vastas que impulsan la autorrealización. El resultado de este tránsito no es una perfección idealizada, sino una mayor amplitud de conciencia, libertad interior y apertura a la riqueza simbólica de la vida. ¿Y tú, qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.